El domingo que no lo veo. Buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bien, Hola, pero no hermano importa, Oscar. hermano. Bendiciones. Mi hermano Oscar. Ernest, Sí, cierra los micrófonos, hijo. Cierra los micrófonos. Buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están? Gusto vamos a cerrar los saludarlos. micrófonos. Ok. Bien, hermano cerramos los Oscar. micrófonos, hermanos. Permiso. Mi hermano Oscar. Muy bien, solamente quedo yo. Uy, perdón, pero les apagué el micrófono a todos. Disculpen, hermanos. Vamos a comenzar ya. Estamos en las 8:02, hora de Chile. PM. Entonces, ya nos estamos preparando ya para poder comenzar entonces con esta reunión. ¿Qué dice la divina respuesta? Vamos a... Denme unos segunditos para agregar más. Viene llegando el hermano Sergio Pino. Muy bien. Ahí está llegando. Vamos a comenzar entonces, hermano Néstor Sánchez, porque ya estamos en la hora. Bienvenidos los hermanos que ya se están incorporando entonces a esta transmisión de el estudio de cada día, lunes a viernes. ¿Qué dice la divina respuesta? Hoy en día, hoy, un buen soldado de Jesucristo, que es el tema que va a traer nuestro hermano Hugo Feliciano. Muchísimas gracias, hermano Hugo, por darnos este espacio, este tiempo para poder compartir la palabra de Dios y que usted pueda exponernos el día de hoy para que podamos aprender cada vez más. Vamos a iniciar entonces. Fíjense ustedes, hermanos, yo no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero acá en Chile, en el sur de Chile, la zona central y sur de Chile, se está pasando por un momento, pero muy, muy, muy malo. ¿Qué momento es ese? Hay una cantidad inmensa de incendios forestales. Hay una cantidad enorme de gente que ha perdido sus casas, sus enseres, ha perdido animales, ha perdido todo, siembras, todo, 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 todo. Por lo tanto, para el hermano que yo le vaya a pedir la oración, si es posible, por favor, que se acuerden de ellos, porque lo están pasando demasiado mal. ¿Bien? A veces la gente lamentablemente tiene que pasar por momentos difíciles para acordarse de Dios y para mantenerse con Dios. Tristemente es así. Y esperamos que sea este el momento para que ahora que están pasando malos momentos, entonces puedan acordarse del Señor, ¿ya? Para que se mantengan con el Señor. Vamos a pedir entonces la oración. Quiero pedirle a nuestro hermano Oscar, si es posible, que nos lleven una oración, hermanito, por favor, haciendo alusión, por supuesto, a lo que está pasando en el sur de nuestro país. Adelante, hermano, por favor. Sí, oremos, hermano, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración delante de su santa presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que tenemos de tener este espacio, este contacto entre los hermanos y hermanas, cuyo fin, Señor, es poder escudriñar su palabra, aprender de ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, le damos por la misericordia que usted tiene con todos y cada uno de sus hijos, por su cuidado, por su protección, por su constante ayuda, Señor, y bendiciones que cada día, Señor, usted nos brinda. Tan solo, Señor, abriendo los ojos y viendo el día nuevo, Señor, que nos brinda, ya es una gran bendición. Padre Dios, en esta ocasión queremos acordarnos de esta situación compleja que está pasando aquí en Chile, Señor, en el sur de Chile. Estos incendios, Padre Dios, que está arrasando muy fuertemente comunidades, casas, situaciones, Señor, complejas que se viven día a día y que se ven complejas también poder solucionar. Nos ponemos siempre bajo su protección y misericordia, rogando, Padre Dios, que ojalá esto pueda mermar en el corto tiempo, pues el producto de todo ello, Señor, es desolación, es tristeza. Y así como también lo dijo nuestro hermano, ojalá que las personas no vean, Señor, solamente el poder resolver, Señor, sus problemas, sino también, ojalá, sujetarse a su voluntad. Acordarse, Señor, que existe un Dios por sobre todas las cosas y que por muchas cosas malas que puedan venir, tenemos, Señor, la confianza, la fe y la seguridad que usted protege siempre a sus hijos. Padre Dios, también queremos pedir por nuestro hermano Feliciano esta tarde, quien va a ser el expositor, Señor, de su palabra.
usted, Padre Dios, pueda bendecirle, cuidarle y protegerle y darle, Señor, la sabiduría y la inteligencia espiritual necesaria para ser un expositor suyo. Y a los que estamos oyendo, Señor, no olvidar el buen consejo, sino aplicarlo, Señor, en nuestras vidas para accionar, Señor, cada día nuestra seguridad y el deseo de ir, Señor, y tener la esperanza de ir al cielo. Gracias, Padre Dios, le damos por la paz, la comunión que tenemos los unos con los otros. Gracias, Señor, le damos por considerarnos sus hijos y por ser un pueblo santo según su palabra. Todo esto se lo rogamos y pedimos por el intermedio de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por habernos traído esta oración de inicio en este día ya miércoles. Vamos a permitir un momento la entrada a otro de los hermanos, nuestro hermano Ralph, que ya viene entrando con su esposa. Y vamos a comenzar entonces con la predicación del día de hoy, que se ve un tema muy, muy interesante con nuestro hermano Hugo Feliciano. Hermano, adelante, por favor, que Dios le bendiga. Bien, hermano, muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos poder aprender de Él a través de su palabra, y también gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy amado, muy apreciado. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de 2 de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 1, 3 y 4. Vamos a dar lecturas de esos pasajes. Dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El tema, hermanos, es característica de un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué entendemos por soldado? El significado de soldado es un militar. En sí es una carrera, hermano. Es una profesión, como un abogado, como un ingeniero, como cualquier profesional, lo cual también exige un alto nivel de compromiso para cumplir su deber, objetivo o responsabilidades, y especialmente de un soldado es proteger la soberanía nacional de cada país. Quiero ilustrarle de esta manera acerca del soldado, porque Pablo nos ilustra de una manera metafórica a un cristiano como un soldado. En los ejércitos del mundo, a nivel mundial, los soldados son entrenados para la batalla, para salir delante de cualquier situación que se presente. Pero en los ejércitos hay fuerzas especiales. En los Estados Unidos, o también llamado fuerza élite, son soldados que están entrenados para las situaciones más difíciles o para las peores condiciones de batalla, tratándose de mar, aire y tierra. Y llegan a lugares donde los soldados comunes no pueden llegar. El Señor, a través del apóstol Pablo, pues, nos dice buenos soldados de Jesucristo. No simplemente soldados, sino Él pide algo más. Buenos soldados. Eso es lo que está ahora enfatizando esta palabra. Buenos soldados de Jesucristo, que se esfuerzan, que sufren penalidades y que no se enredan en los negocios de la vida. Es decir, que no ponen las cosas de la vida en su prioridad. Tenemos que reflexionar en algo, hermanos. Muchos nos conformamos con ser cristianos promedio, podríamos decirlo. Pero tenemos que reconocer que también en el mundo hay personas que son inconversas y que también viven de una manera similar a los cristianos promedio. Dios nos ha llamado a ser cristianos o soldados, pero no a ser del grupo de promedio, sino a ser algo más. Buenos soldados de Jesucristo. Hoy veremos lo que significa ser un buen soldado de Jesucristo, es decir, un cristiano élite. Lo que no se conforman a ser del promedio, lo que no se conforman a ser solamente un soldado, sino buenos soldados. En primer lugar, para ser un buen soldado de Jesucristo, debemos estar dispuestos a tomar decisiones. La vida se compone en primer lugar de decisiones. Yo decido un matrimonio, yo decido una familia, yo decido trabajar, yo decido formar algo, yo decido entregar mi vida al Señor, yo decido servir a Cristo. Pablo y Timoteo, como
Pablo, como padre, podemos decir, padre espiritual, y hijo Timoteo, tomaron una decisión de ser soldados de Jesucristo, pero de ser buenos soldados. Antes de entrar, una persona que quiere seguir la vida militar, antes de entrar en la milicia, sea naval, sea aérea, primero debe calcular los gastos. No puedes entrar, después salir, animarte, después desanimarte. Y para esto, el libro de Lucas 14:25 en adelante, pues nos dice que muchas multitudes, parafraseando, grandes multitudes iban tras él. Y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira la condicionante que le pone. Así que antes de entrar a la milicia, uno debe tomar las decisiones. Pero, ¿cómo Jesús va a mandar a aborrecer, a odiar? No. No solamente la palabra en el griego enmarca eso, sino el significado es amar menos. Eso es. Porque Jesús en otro pasaje nos manda a ahorrar padre y madre, y también nos dice, Mateo 5:44, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Pero Jesús no quiere el segundo lugar, sino quiere el primer lugar. Quiere que a él lo pongas por sobre todo, en primer lugar. Que lo ames más a él, más que todas las cosas, más que tus seres queridos, más que tu propia vida. Y si alguno viene a mí y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cuando habla de tomar la cruz y seguirle, hablando de sufrimiento, de padecimiento. En aquellos tiempos, un delincuente, un soldado, un delincuente en Roma, una de las partes que aparte de ser condenados, tenía que llevar su cruz para ser crucificado. Así que estos son los requisitos prácticamente que uno debe tomar decisiones. Y Pablo pues tomó la decisión de seguir a Jesús. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo 6, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Él está siguiendo a la iglesia. Y él dice en el versículo 6, ¿qué quieres que haga, Señor? Podría no haber obedecido, podría haberse rebelado, podría, pero él tomó la decisión humildemente, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, dentro de la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Él determinó hacer la voluntad del Señor. En el versículo 20, vemos que él está predicando a Cristo ya. Enseguida empezó a predicar a Cristo. Muchos esperamos mucho tiempo y muchos no queremos predicar al Señor porque no estamos, dice, muy capacitados, porque no tenemos muchos años, porque no podemos hablar claro. Ponemos quizás excusa. No hemos determinado en sí nuestra profesión, la decisión de servir. Pablo sabía de antemano lo que pasó con Esteban, pero él determinó. Así que la vida de un cristiano, de un soldado, es determinar y tomar la decisión. Para ser un buen soldado de Jesucristo es necesario obedecer órdenes. El primer entrenamiento, podemos decir, que recibe el soldado está destinado a obedecer las órdenes de su superior y sin cuestionar. Puede llegar el momento en que esta obediencia sea rápida y salve su alma y aún la de otros. El primer deber de cristiano es obedecer, hermanos, la voz del Señor, la voz de Dios, no de los hombres, no de revelaciones ni sueños, sino la voz de Dios. Aceptarla tal como la dice, aunque a veces no podemos comprenderla. Noé se le dio un mandamiento, hizo un pacto, Dios con Noé. Le dijo que construyera un arca de 3 pisos y Noé no objetó en nada. De madera de gofer, Noé no lo cambió, no hizo nada. Al contrario, en Génesis 6:22 dice que hizo Noé todo conforme a lo que Dios le mandó. Abraham hizo lo mismo, no puso objeciones.
¿Qué va a ser de mí? ¿Qué pasará de mí? No. Simplemente está dispuesto a obedecer. ¿Está usted decidido, hermano? ¿Ha tomado esa decisión? Esa determinación de terminar su carrera como cristiano? Porque muchos llegaron con esa alegría y gozo, pero a pasar el tiempo vinieron las pruebas, las tentaciones y fueron debilitándose. Y muchos ya se desertaron, podemos decirlo. Y muchos están así, no ni siquiera cristianos promedio, sino ya, hermanos, en un 70 y 80% han bajado la guardia. Que no nos suceda eso a nosotros. El cristiano está llamado a perseverar. Quiere decir que como un soldado está firme al momento de salir una marcha y constante en ello. No se debe detener. Debe perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Muchas veces, hermanos, quizás nos emocionamos tanto y pensamos ser vistos por el público, recibir los aplausos en una vida militar o secular, podríamos decirlo, que muchos entran a la milicia para ser halagados por el uniforme, para escuchar la banda, para recibir los aplausos en un desfile, pero deben pensar también en lo que es una guerra, lo que es la privacidad. Muchos ahí a una guerra se despiden de sus familiares porque no saben si volverán. Y el que vuelve, muchas veces vuelve hasta sin brazos, sin pierna. Y muchos ya no vuelven. No pensamos en la batalla, en el sufrimiento, en los muertos y heridos. Alguien dijo que el cristianismo era solo para valientes. Un soldado valiente toma determinaciones y decide. Al empezar una carrera, decide terminar. Hermanos, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dice, revístete de poder en la gracia de Cristo. Para ser un buen soldado de Jesucristo, es necesario que el soldado se esfuerce. Sabiendo que se lo dice a Timoteo, tú. Ese pronombre va a reemplazar al nombre de Timoteo. Pero no solamente es para él la exhortación, sino para todos hoy en día también. Ahora pues indica una transición. En vista de lo que Pablo habló en el primer capítulo acerca de la fe no fingida, acerca de la fe, hermanos, de esa fe y la perseverancia del mismo Timoteo, de su abuela Loida y de su madre Eunice, y también de un siervo, Onesífero. Y el ejemplo de cobardía también de Figelo y Hermógenes, capítulo 1, versículo 15. Y demás de ellos. Pero Timoteo había de imitar a los primeros mencionados de arriba. Ellos sí se esforzaron por mantenerse firme, para lo cual fueron llamados. Ahora, ese soldado debe de esforzarse. La palabra griega se compone de dos partes, en y de poder. Aparece en 1 Timoteo 4:7. Dice 1 Timoteo 4:17, diré. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Hay un propósito. Las fuerzas no vinieron de Pablo. Dice el Señor me dio fuerzas. De tal manera que nosotros podemos esforzarnos. Nos manda. No nos deja una opción de esforzarnos. Simplemente esfuérzate en recibir ese poder que viene de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, 22, Hechos capítulo 9, 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Pablo ya no persigue a la iglesia, ya no está en contra de la doctrina, ya no está en contra del evangelio, sino ahora se esfuerza, dice, para hacerles entender y crea confusión en los judíos para demostrarle que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, el Salvador, en quien Él hay salvación. Pero aquí vimos el esfuerzo
el esfuerzo de Él. Podemos decir lo que la palabra es esfuérzate, esfuérzate. ¿Nos estamos esforzando, hermano? ¿Estamos poniendo más del 80%, más del 100% en hacer la voluntad de Dios? ¿No podemos hacerle el 120%? Esforzarnos, porque es un mandamiento imperativo. Recordando que Efesios 6 nos dice, hermano, amados, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos esforzamos en el Señor. Nos fortalecemos en el Señor. Filipenses 4:13 nos dice, Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no nos fortalecemos en el Señor, no vamos a poder. Pablo dice, sí lo puedo, pero en Cristo es que me fortalece. Tengo que esforzarme, tengo que decidirme, tengo que determinarme en esforzarme. En otras versiones dicen, revístete de poder. En la Reina Valera del 77 dice, revístete de poder. Debemos de vestirnos de ese poder celestial. Sigue adquiriendo poder, fortalece, dicen otras versiones. Este mandamiento de Pablo corresponde a lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Así que viene de Dios un espíritu de poder. Que muchas veces, muchos nos debilitamos. Que muchas veces no creemos en ese poder que Dios nos da. Pregunta sería, si yo quisiera que mi hijo sea un soldado de la milicia, un soldado naval, aéreo, terrestre, ¿qué debo hacer yo para prepararlo para ese soldado? En primer lugar, que él aprenda también a tomar decisiones. Que él esté bien alimentado, una alimentación nutritiva y saludable. Un entrenamiento desde pequeño ya, entrenándose para lo que es ese trabajo que va a desenvolverse. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hablando de manera espiritual, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que esa alimentación, aquellos soldados que recién se han enrolado al ejército o a la milicia de Cristo, deben tomar esa leche espiritual de la palabra de Dios. Es necesario, es un mandamiento. Pero también, dice Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la alimentación va a ser siempre la palabra de Dios. Tanto la leche espiritual como el alimento sólido, para que ese soldado esté fuerte, fortalecido. Porque si no, pues será un soldado anémico que no podrá ni agarrar un armamento de guerra. No podrá estar preparado físicamente, ya que se necesita. Un soldado está preparado mentalmente, psicológicamente, físicamente y armamentísticamente. Pablo recomienda a Timoteo hacer, como decir, gimnasia o ejercicio espiritual para fortalecer la vida interior o la vida espiritual. En 1 Timoteo 4:7 dice, no, ejercítate para la piedad. Pablo le dice a Timoteo en la gracia. Sabemos que la gracia es el favor no merecido o regalo, la gracia que no merecemos. Pero esto viene a consecuencia de la fe y de la obediencia del cristiano. Pero hay algo también que nos manda a crecer en la gracia. ¿Cómo estamos? Honestamente, ¿estamos creciendo en la gracia? ¿O estamos... Crecer es ir hacia adelante. ¿O estamos cayendo de la gracia, que es hacia atrás? Recordemos que los hermanos en Gálatas, capítulo 5, versículo 4, ellos habían caído de la gracia. Estuvieron en la gracia y cayeron de la gracia. Para volver al judaísmo. Quizás de otra manera podemos volver también al pecado de donde hemos salido. Quizás estemos cayendo en la manera de congregarnos. No somos tan fieles.
Quizás no somos constantes. Quizás no estamos intercediendo en oración. Quizás no salimos a la predicación. Quizás no nos comprometemos en la obra de Dios. Quizás no estamos siendo obreros. Según de Pedro 3:18 nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento. Creced en esa gracia. Esa palabra, antes bien, antecede a mucho que decir. Dice esa palabra que es imperativo, presente, constante, continuo. Usted debe crecer de manera continua, sin detenerse. ¿Y qué pasaría si no estoy creciendo en ese mandamiento? No vaya a ser que se cumpla lo que dice Mateo 7:23. Nunca conociste. Hermanos, en lugar de andar como Figelo y Hermógenes y los demás hermanos de Asia Menor, se le exhorta a Timoteo que se apropie de la fuerza del Señor, a ser una persona de una fe muy fuerte. Recordando, hermanos, que la fuerza espiritual no se origina en el hombre, por más grande que sea, por lo que haya vivido, por la experiencia que tenga, por la capacidad que tenga, no se origina en ella, sino, como dice Efesios 6:10, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Si no, puede haber vanidad y orgullo y arrogancia en uno mismo. Recordando la vida verdadera en Juan 15:4-5, donde nos dice, y si no permanecemos en el pámpano, no podemos llevar fruto. Apartado de mí, nada podéis hacer. Cristo, hermano, es la fuente de gracia. Y de esa gracia depende el cristiano. No hay otra fuerza. Figelo y Hermógenes no dependieron de ella. Por eso fracasaron en el capítulo 1. Porque ellos se llenaron de cobardía, hermano. Así que la palabra de Dios nos dice, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos, fortalécete en el Señor. Ese soldado, un buen soldado, se va a esforzar, como nos esforzamos muchas veces para la vida secular. Cuando nos ofrecen un trabajo y nos dicen, ¿quieres que haces horas extra? Se te pagará el doble. Tú miras ya en tu cabeza, has sacado esta semana de lo que debes ganar $100, más o menos un cálculo de $200. Y ya, con solamente saber eso, ya tú te esfuerzas. Ya no sientes ni el cansancio, te estás esforzando para ganar más dinero, porque sabes que ahí vas a poder comprar más cosas, un carro, otra casa y así sucesivamente. Y si te ofrecen algo más, un puesto más elevado, te vas a esforzar mucho más para abrir un negocio o hasta mismo para conquistar a una mujer. El hombre se esfuerza para lograr su objetivo, pero debemos esforzarnos también por tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 nos dice algo muy importante. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no solamente vamos a pensar como Cristo, sino vamos a actuar como Cristo, vamos a vivir como Cristo. La aplicación es, ¿el mundo ve reflejado a Cristo en nosotros? ¿Ve que somos personas que nos esforzamos por hacer el bien, por vivir en santidad, por dar luz, por predicar su verdad, por defender su verdad? Para ser un buen soldado de Jesucristo, el soldado debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Tú pues, dice. Hermanos, en el original, la palabra tú pues no se encuentra. He estado analizando, en los mejores manuscritos no dice esta palabra.
Casi todas las versiones omiten esa palabra. Dice simplemente, sufre penalidades conmigo. Conmigo sufre penalidades. Francisco La Cueva comparte y dice, comparte el soportar sufrimientos. En ese texto griego, una sola palabra, y da el significado, el énfasis con malo o sufrir, lo cual aparece en el 1.8, de 2 Timoteo 1.8, y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo, sufriendo, le manda a él participar de las aflicciones. Así que, hermanos, ¿estamos preparados para sufrir? Comparte las aflicciones conmigo, dice Pablo. Allí se le exhorta a Timoteo a que sufra penalidades juntamente con Pablo, imitándole a él. En el 1.12 dice, pues, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El sufrimiento tiene su recompensa, porque hemos confiado en alguien. 2.9 nos dice, 2 Timoteo 2.9 nos dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Quizás el hombre, como Pablo, estuvo preso, pero la palabra no se quedó presa. ¿Estamos dispuestos a compartir lo que Pablo enseña, lo que el Espíritu Santo nos manda? A veces no queremos, hermanos. A veces no queremos las pruebas, no queremos el sufrimiento, pero es parte de un soldado. Alistarse como soldado implica estar dispuesto a sufrir cosas negativas o malas. Así es la naturaleza de la milicia, hermano. Recordando que Timoteo era el hijo de Pablo, era como un niño para Pablo, pero a la vez también, como hijo y niño, era un soldado de Jesucristo. Y nos llama en otro pasaje, el mismo Pablo escribiendo en Filipenses 2.25 y Filemón 2, aparece la misma palabra, de la milicia, soldados, compañeros de milicia. Somos compañeros de milicia. Unos en Venezuela, en Chile, en Colombia, Estados Unidos, aquí en Perú. Ahí estamos, hermanos, animándonos en esta batalla continua. Recordemos que desde el momento que determinamos entrar a las filas, a la milicia de Cristo, no es que vamos a tener una guerra con el enemigo. Ya estamos en guerra con Satanás. Y esa guerra es continua. Recordemos, hermanos, que debemos soportarlas como ellos soportaron. Sabemos que siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Sabemos que hay una lucha. Podemos decir entre los soldados de Cristo y la hueste de las tinieblas. Pero al final, como dice el Apocalipsis 7:14, Cristo siempre ha ganado, siempre tiene la victoria. Es claro y muy claro que vale la pena sufrir, vale la pena padecer las aflicciones, porque el soldado de Cristo siempre será victorioso, siempre vencerá, aún sufriendo. Dice Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo y nosotros estamos en Cristo, también somos vencedores. Como dice Romanos 8:37, vamos a leer el pasaje. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, pase lo que pase, en la situación en que estemos o el que vayamos a pasar, recuerde esta palabra: usted ya ganó. Usted ya tiene la victoria asegurada.
para ser un buen soldado de Jesucristo, para ser un buen soldado de Jesucristo, debemos estar dispuestos a no enredarnos en los negocios de la vida. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado de Cristo está en servicio activo, hermanos. No hay vacaciones para nosotros. No hay vacaciones espirituales, hermanos. Dispuestos las 24 horas del día, como un soldado también. Siempre comprometido con el deber militar, de todo corazón, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Significa que el buen soldado de Jesucristo debe serle fiel. Podríamos decirlo a su jefe y comandante al mando, que es Jesucristo. El soldado de Jesucristo, como dice Santiago 1:8, no debe ser de doble ánimo. No debe ser inconstante, sino mantener firme hasta el final. Porque esto será de gran influencia a sus hermanos. Si es de doble ánimo, es una persona que carece de firmeza. Dice una cosa, dice otra cosa, se anima, se desanima, está un tiempo en la iglesia, sale de la iglesia. Pero el soldado de Cristo no puede servir a dos señores. Dice Mateo 6:24. No podéis servir a dos señores. La palabra servir, hermanos, es esclavo. Esclavo de. Antiguamente, el esclavo servía para el servicio. Pero tenía un solo amo. No tenía dos amos. Porque aquel que lo compraba era su esclavo, le pertenecía. A menos que la vendiese, era de otro amo. Así que, ¿quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién nos compró con su sangre? ¿Quién es el dueño? ¿Quién pagó un precio? Cristo. Desde luego, hermano, Pablo no está diciendo que el cristiano no debe ganarse la vida en los negocios seculares o en el trabajo secular, pues él mismo lo hizo, haciendo tiendas. Pero su corazón no estaba en el trabajo secular, sino su corazón y su mente y su vida estaban en la milicia del ejército de Cristo. Pablo no prohíbe el empleo secular, sino la exhortación, el consejo es no enredarse en cualquier actividad de esta vida. Ese es el punto. La palabra enredar, hermanos, quiere decir prender con red, como cazar un animal en la selva, o tender redes para cazar palomas, o podría decirlo también peces. Y esto da la idea, un pasaje de 2 de Pedro 2:20. Quiero leer este pasaje. Dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos ya se habían escapado, ya a través del conocimiento de la verdad. Enredándose otra vez, ahí está la palabra, ellos se enredaron otra vez, en ella son vencidos, en el pecado, en el error. Quizás las cosas de este mundo pueden ser las tentaciones. Lo que el mundo puede ofrecer, vanidad. El mundo puede ofrecer mucha prosperidad. Recordemos lo que dice 1 Timoteo 6:10, que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es muy peligroso. Recordemos un ejemplo de Judas, teniendo a Jesús, él eligió la avaricia. Eligió la avaricia. Demas, 2 Timoteo 4:10, porque me ha desamparado, dice, y se ha ido a Tesalónica amando este mundo. Amando el mundo. Estuvo con él. Hay cristianos que podemos enredarnos en lo tentador que puede ser este mundo. Y no queremos eso, sino mantenernos firmes.
Pablo está diciendo cuál es lo más importante entre las cosas de este mundo o aquel que te tomó por soldado. Que Cristo sea más importante en tu vida para cumplir tu deber. Otra figura también que nos puede ilustrar es que somos peregrinos en este mundo. Eso tenemos que saber. Dice Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de pasada aquí, que no nos engañe este mundo, que no nos distraiga. Recordemos, hermanos, que el soldado de Jesucristo pelea la buena batalla. Si hay pelea, es porque hay un adversario. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Podemos decir, un buen soldado de Jesucristo pelea también la buena batalla de la fe. No te es fácil, hermano. Debemos esforzarnos. Recordemos que debemos ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice Juan en Apocalipsis 2:10. Hay un pasaje muy importante del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nuevamente, de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo no estima precioso su vida para él mismo, sino su vida es preciosa, preciosa para quien vive en él, para Cristo Jesús. Y él tiene un compromiso, dice, la carrera que tomó. Si él nos ilustra como soldados, él como un soldado da un ejemplo, hermanos, de esa vida. Lo hace con gozo, con gozo. Recordando a los filipenses que le dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo regocijaos, que siempre estemos gozosos de nuestra carrera militar que hemos tomado, como un buen soldado de Jesucristo, para dar testimonio del evangelio. El soldado rescata y aún está dispuesto a dar su vida para salvar más almas, más vidas. Hechos 21:13. Pero que hace llorando y quebrantándome el corazón, dice Pablo. Estoy dispuesto solamente a ser atado, sino a dar mi vida por el nombre del Señor Jesús. ¿Está usted dispuesto a lo que el soldado Pablo nos enseña? Por nuestro comandante y jefe, Jesús. En conclusión, hermanos, hemos visto un buen soldado de Jesucristo. Una de las características es que va a determinar a tomar decisiones correctas. Un buen soldado de Jesucristo se esfuerza, se fortalece siempre en el poder de Dios. Un buen soldado de Jesucristo va a estar dispuesto a sufrir penalidades. Un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de esta vida. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo prestado. Muchísimas gracias, hermano Feliciano, por habernos traído este tema tan interesante. Tiene que ver mucho con la posición que nosotros adoptamos frente a esta vida física, a esta vida material. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque estamos en otra posición una vez que nosotros llegamos a las aguas del bautismo, por lo tanto tenemos que adoptar la posición de un soldado de Cristo, de un soldado del Señor. Y para eso tenemos que estar preparados, como decía usted, para poder luchar contra las acechanzas del diablo. No recuerdo bien si tocó usted el texto de Efesios 6, versículo 11, que dice que hay que estar vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un muy buen texto, además. Por eso le quiero agradecer, yo primero que los demás, por habernos traído este muy buen tema que tiene que ver con fortalecernos espiritualmente, ¿ya?
porque ese es el centro de todo esto. Mantenernos fuertes y firmes para poder luchar contra todo lo que se nos viene encima en este mundo, en el cual nosotros ya estamos en guerra, como decía usted. No pareciera, pero la gente piensa que uno está en guerra con una arma física, con un tanque encima, montado encima de un tanque y todas esas cosas. Pero bueno, tenemos una lucha espiritual. ¿Bien? Así que gracias, hermanito querido, por habernos traído ese muy buen tema el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carmelo si es posible que nos pueda guiar en una oración, y después vamos a pasar a Facebook, vamos a pasar a algunos comentarios. Hermanito Carmelo, por favor. Sí, oremos. Buenas noches, hermano. Vamos a despedir. Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje, Señor, de aliento, de ánimo, Señor, de edificación para tu pueblo, Señor. Bendice a mi hermano Feliciano, Señor. Bendice su ministerio, Señor. Ayúdale, Señor, en todo lo que le haga falta, Señor. Y dale siempre, pues, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvimos conectados por medio de esta plataforma, para que seas tú, Padre Santo, guardándonos, protegiéndonos, Señor, y dándonos esa sabiduría y ese ánimo para seguir, Señor, en esta lucha, Señor, que tenemos en esta vida, Señor. Sabemos que es pasajera, como explicaba mi hermano, Señor, somos peregrinos, somos embajadores. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos con tu palabra para seguir adelante, Señor. Te damos las gracias por darnos esta oportunidad. Te pedimos por aquellos que tendrán la oportunidad también de ver este mensaje, Señor, que seas tú, Padre, también edificándolos, llenándolos de ese conocimiento que viene de lo alto. Muchas gracias nuevamente, Señor, por todas tus bendiciones, y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo, por habernos traído esa oración. Vamos a pasar a ver qué es lo que nos trae Facebook, hermano Néstor. ¿Cómo estamos con Facebook por ahí? Sí, bien, hermanos, buenas tardes a todas y a todos. Estuvieron ahí el hermano Eleazar Sánchez, Javier Serrano, Vicky Arbizú, Vani Pinto, María Julia Argüello Infantes, Mayra Sosa Sandoval, José Nazario Tobías, Irma Linares, Eleri Espinosa Andrade, La Palabra de la Cruz, también dice una conexión, y Arnulfo Cárdenas Tovar. Todos ellos estuvieron ahí escuchando este excelente mensaje de ánimo para perseverar como milicia de Cristo, y los invitamos para que puedan revisarlo nuevamente, este mensaje, en la misma plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, se pueden suscribir, pueden dejar sus saludos, sus apuntes y lo que estimen conveniente, que quizás pueda hacer un aporte para el tema. A ver, vamos a ver si alguien dijo algo. Solamente Irma Linares dice saludos, hermanos, a todos. Más comentarios no tenemos por hoy día, hermano Ernest. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Fíjense ustedes que yo al comienzo de esta conexión estaba pidiendo que tengan en sus oraciones y en la oración del principio a bien poder orar por aquellas personas que lo están pasando muy mal en la zona centro y sur de Chile, producto de todos los incendios forestales. Se han visto pérdidas materiales, evidentemente, pérdidas de vidas, y me estaba acordando también, para que ustedes los tengan, estoy haciendo un paréntesis en realidad, para que tengan en sus oraciones a las cerca de 8.000 personas que fallecieron allá en Turquía, producto de más de 8.000 personas que murieron allá producto de un terremoto, ¿ya? Evidentemente, todas las personas, y nosotros tenemos que orar por todos, además, ¿bien? Todas las personas, todos sufrimos alguna vez pérdidas, y ellos la están pasando muy mal en esta ocasión. Así que yo creo que sería bueno también que nosotros como cristianos también tuviéramos a bien pedir por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos en ese país,
porque nadie está libre de que sucedan cosas así en donde nosotros vivimos. Bien, ese era un paréntesis solamente que quería hacer, queridos hermanos, y vamos a ver si hay algún comentario acerca de aquello que hemos escuchado el día de hoy, que ha sido muy, muy interesante, que nos ha traído nuestro hermano Feliciano. Hermano Carmelo, ¿desea decir alguna? Adelante, por favor. Excelente. Sí, buenas noches, hermano. Bueno, excelente mensaje de mi hermano Feliciano, que Dios le bendiga, pues. Y quiero darle, pues, saludos a todos. Como dice mi hermano Ernesto, tenemos que orar, ¿verdad?, los unos por los otros, por estas situaciones que están ocurriendo en diferentes lugares, pues, del mundo. No solamente ese terremoto, sino esa guerra también en esos países que está también acabando con muchas vidas civiles. Bueno, Dios les bendiga, hermano, y bendiciones, mi hermano. Gracias, hermano Carmelo, por habernos dado su comentario. ¿Alguien más desea? Este es el momento. Ahora es el momento. Sí, yo quiero hacer un pequeño, breve comentario. Adelante. Primero, sí, Blanca de California. Bueno, primero que todo, dar gracias al hermano por el estudio, la presentación que hizo, la exhortación que nos hace. Este tema lo hace a uno reflexionar, hermanitos, es que uno piensa, ¿no? Lo que estaba diciendo el hermanito, estamos en pie de guerra. Sí, claro, contra el enemigo. Hay algo que de pronto, pues en el caso personal, yo no dimensionaba, y es que uno está en tentación, luchando contra el mal, contra el demonio, con las cosas malas, 24/7. Cuando no es una cosa, es otra. Podemos estar en oración, podemos tomar la leche espiritual, podemos orar, pero nunca debemos desfallecer ni un segundo, porque a todo momento el enemigo está ahí. Entonces tenemos que ser soldados, generales, tanques de guerra, 24/7. Eso era lo que yo quería anotar. Ese es un tema que me dejó a mí pensando, que yo creía, no, pues yo oro todos los días, varias veces al día. Yo escucho, yo hago, yo. Pero ¿qué pasa? No, 24/7 nosotros estamos luchando contra las acechanzas del demonio, del mal, de la tentación, de este mundanal mundo material que nos está queriendo como cautivar, como absorber de cosas que el Señor nunca nos dijo que eso era interesante para nuestra vida, ni siquiera nos dijo que las necesitábamos. Entonces, esa exhortación muy buena, a mí por lo menos me movió la aguja. Muchas gracias, hermanito. Bueno, muchas gracias, hermana Blanca. Sí, tiene toda la razón. La verdad es que nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de situaciones, cosas a las cuales le prestamos atención en forma bastante recurrente. No todas las cosas son malas, pero la gran mayoría tristemente sí. Por lo tanto, tenemos que tratar de calzarnos entonces la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar siempre firmes, dice Efesios 6:13. Por lo tanto, como buenos soldados, vestirnos con esa armadura. ¿Alguien más desea? Estamos ya llegando prácticamente al final de esta conexión el día de hoy, así que nos queda un minutito más o 2 minutitos más para que podamos decir nuestro comentario, nuestra felicitación al hermano por la excelente exposición de la palabra del Señor. Hermano Waldo, adelante. Bueno, muchas gracias, hermano. No lo había escuchado nunca, pero me gusta el estilo en que hizo la lección. Y yo creo que somos soldados cada día, cada momento de nuestra vida. Si queremos lograr que el día de mañana vamos al cielo, nos podemos juntar allá. Entonces, bien dijo él, debemos ser soldados, capitanes, coroneles, generales, todos los días y cada día. Muy buena su lección. Que el Señor te bendiga, hermano. Nada más. Gracias, hermano Waldo, por haber traído su comentario acerca del estudio del día de hoy. Bueno, hermanos, parece que ya... Bueno, hermano. ¿Alguien más, hermanito? ¿Sí? Sí, hermanito,
Por supuesto. Gracias a Dios por animarnos unos a otros. Yo también aquí, mi esposa continuamente escuchamos a través de su celular de ella los mensajes que los expositores dan y nos beneficiamos. Aquí somos como 3 personas que escuchamos constantemente y muchas gracias también por alimentarnos ustedes, hermanos, de unos a otros y gracias a Dios. Y pues desearles a ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga también a toda la familia, hermanos. A la Ahí familia de la estamos. fe. Muchas gracias, hermano. Esto es retroactivo. ¿Ya? Aquí nos apoyamos todos, nos animamos todos sufrimos cuando uno sufre, todos nos alegramos como cuando alguien se alegra. Y creo que también tenemos que estar orando por todas aquellas cosas que suceden en este mundo, porque de alguna u otra manera afectan también. Por eso yo decía también hace un momento atrás que no dejemos de orar por aquellas personas que sufren, aunque no sean cristianas. Tenemos que orar por ellas también, porque lo están pasando muy, muy, muy mal. Y esperando, lógicamente, que ellos puedan conocer a Dios y puedan enmendar su camino. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por haber estado aquí presentes. Y el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente reunidos aquí a las 20 horas, hora de Chile, en que dice la Divina Respuesta. Que el Señor les bendiga y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Que Dios les Muchísimas bendiga. gracias, hermano. Saludos para todos. Muchas gracias, mi hermano Néstor, por todo. Saludos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Mario. Dios les Buenas bendiga. noches, hermano. Chao, chao. Dios les guarde. Chao, hermanito. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Tomar chao. armas para salir a la Chao, batalla. chao, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos, Sergito? Se fue. Ya. Se fue, Sergio. Chao, hermano, que estén bien, cuídense. Chao, cuídense mucho. Hermanita Rosa. Chau, chau. Inconfundible su voz, aunque cambie de teléfono. Ah, no sé. Ya, hermanito, gracias, chao. Chao, chao. Que Dios le bendiga. Hermana Beatriz, buenas noches. Hermano Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. Chao, hijo. Nos vemos. Chao, papito, cuídate mucho. Igual, saludos. Un abrazo.